va a estar en función a la velocidad de decomposición, les había dicho. Y esa velocidad tiene mucha relación con la relación carbono-nitrógeno, ¿no? Entonces aquí hay diferentes materias orgánicas donde manejando la relación carbono-nitrógeno podemos nosotros acelerar esa velocidad de descomposición. Aquí hay plantas, por ejemplo, que se llaman abonos verdes, ¿no? Así se los llama, abonos verdes, porque estas plantas generan una gran cantidad de biomasa, una gran cantidad de materia orgánica. Por ejemplo, esto se llama, o es la especie que la llaman mucuna, ¿no? Esta mucuna se utiliza como cobertura y después aplicación de materia orgánica en el suelo. Produce hay datos, aquí podemos obviamente diferir, porque para que produzca una gran cantidad de biomasa, obviamente tiene que haber las condiciones climáticas y edafológicas adecuadas, pero he encontrado reportes de que la materia orgánica producida por la mucuna, que es una especie de abono verde, pues está entre 10 a 40 toneladas de materia orgánica que puede incorporarse en el suelo. Es una gran cantidad, ¿no? Es una gran cantidad. Entonces, y esto es importante porque como tiene una relación carbono-nitrógeno bajo, todo esto al rato se descompone, ¿no? Ahora, si no lo queremos incorporar al suelo, lo podemos secar ahí encima y entonces ya la materia orgánica seca también al rato se descompone, ¿no? Esta otra especie que se llama crotalaria, que es una especie que tiene un porte erecto, esto es una especie rastrera, quiere decir que se va desarrollando, arrastrándose por el suelo, por eso que tiene una buena cobertura. Y esto tiene una posición erecta, por lo tanto la planta desarrolla en forma vertical y son plantas, digamos, que tienen también una buena relación de carbono-nitrógeno y se llama crotalaria, ¿no? Otra característica de estos abonos verdes, de este abono verde que es la crotalaria, es que tiene una raíz muy pivotante y muy profunda. Por lo tanto, se lo utiliza para hacer la descompactación de suelos también, ¿ya? Entonces, estas dos especies, por ejemplo, que están relacionadas con la materia orgánica, se utiliza para generar materia orgánica en el suelo, para agregar materia orgánica en el suelo y para generar cobertura, ¿no? Pero como la relación carbono-nitrógeno de esta especie es bien baja, entonces rápidamente se descompone, no dura en el suelo, en otras palabras, ¿no? Y entonces por eso es que se opta por especies con una relación carbono-nitrógeno elevado, como es el caso, por ejemplo, acá de las gramíneas. Aquí estamos hablando de lo que queda de la planta del maíz, por ejemplo. Aquí se ha sembrado maíz, ¿no? Ya se ha cosechado la mazorca y todo lo que queda se llama rastrojo. Y ese rastrojo puede quedar así como ven acá en la superficie del suelo y esto se llama cobertura muerta o mulch, ¿no? Mulch. Entonces estos de acá arriba pues se incorporan al suelo en forma, digamos, natural, ¿no? Nadie interviene excepto, digamos, para sembrarlos y quizás por ahí para incorporarlos, ¿no? Pero si no queremos incorporarlo, dejamos encima y punto, que seque naturalmente. Entonces acá estas especies tienen una velocidad natural de descomposición. Ahora, ¿qué hacemos nosotros para acelerar esa velocidad de descomposición? Aquí están los diferentes residuos orgánicos que todos generamos, ¿no? Porque son productos de los alimentos que no consumimos o de los alimentos ya consumidos y sus residuos que quedan acá, pues nosotros lo aceleramos en estas pilas de compostaje. Entonces, claro, aquí manejamos una relación carbono-nitrógeno. Acá la relación carbono-nitrógeno debe estar alrededor de un 40 a 50, que es lo ideal. Y a partir de ahí, pues se hace una buena descomposición de los residuos orgánicos y que también se genera aquí materia orgánica descompuesta. Esto ya ustedes se van a dar cuenta, en un periodo de 2 meses más o menos, ya está lista, digamos, está totalmente descompuesta y podemos incorporar lombrices, como ojalá hagamos en uno de los grupos, en los grupos de trabajo que tienen allá, para acelerar la humificación y obtener este producto que tenemos aquí, que es el humus, ¿no? Fíjense, hasta la textura, ¿no? Es distinta del compostaje al humus, ¿no? Bueno, entonces cuando ocurre todo eso, ¿no? Cuando ocurre esa descomposición, ayer dijimos que es la mineralización. Entonces, de acuerdo a la composición de la materia orgánica, pues vamos a tener nitrógeno, fósforo,
magnesio, cloro, bueno, todos estos elementos, ¿no? En mayor o en menor cantidad, dependiendo del tipo de material que nosotros estemos incorporando al suelo, ¿no? Ahora, si bien estos materiales, digamos que son importantes, esta mineralización es muy importante, pero no es, digamos, lo más esencial, ¿no? Ayer les dije que el humus no se lo considera como un fertilizante. O sea, no crean que al agregar humus le están agregando nutrientes, ¿no? Simplemente el humus es un coadyuvante que ayuda a mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Ahora, si nosotros lo enriquecemos, es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, un humus producido de un estiércol seguramente es mucho menos rico en nutrientes que un humus producido de un compostaje, porque en el compostaje hemos colocado un montón de materiales orgánicos que tienen diferente composición química, ¿no? Imagínense si hubiésemos utilizado cáscaras de banano en gran cantidad, plantas de banano en gran cantidad, pucha, eso es pues un material rico en potasio. Y entonces la materia orgánica que salga va a salir rico en potasio y el humus va a salir rico en potasio, ¿no? Entonces, la composición química de la materia del humus depende de cuál ha sido la materia prima. Ayer también se lo mencioné eso, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los que descomponen? ¿Quiénes son los que mineralizan? Hemos dicho microorganismos del suelo, pero muchos, a veces no sé no sé si alguna vez, seguramente han visto ustedes en alguna otra materia algunos microorganismos biológicos, ¿no? En biología me imagino que podían haber visto. Pero en el suelo hay microorganismos bien particulares, ¿no? Que no hay en otro lugar, a no ser que sea en el suelo. Por eso se llaman microorganismos del suelo. Entonces, esos microorganismos son bacterias, hongos, parásitos, ¿no? Y virus, o sea, hay virus en los suelos. Y obviamente estos virus junto con estos parásitos se los denomina patógenos, ¿ya? Patógenos, porque generan enfermedades a la planta. Y las bacterias y los hongos también son patógenos, pero gran parte de estas bacterias y hongos son biógenos, es decir, que favorecen a la actividad de la mineralización y muchos de ellos tienen simbiosis con la planta. Me imagino que ustedes han debido escuchar la palabra simbiosis, ¿no? La simbiosis es cuando dos organismos vivos se favorecen por un proceso, ¿no? O sea, en otras palabras, por ejemplo, a ver, una simbiosis en suelos, hablamos bueno, vamos a hablar más adelante. Las micorrizas, los rizobios son un proceso simbiótico. Bueno, entonces estos microorganismos del suelo, ¿no es cierto? A simple vista obviamente no se los puede ver. Por ejemplo, aquí tenemos un protozoo que no se lo ve, ¿no? Que es un nemátodo. No, puede ser esto un nemátodo o puede ser ¿cómo se llama esto? Un, ah, ay, ¿cómo no me acuerdo ahorita el nombre de estos? Si son parásitos, es un nemátodo. Y si es benéfico, es un actinomiceto, ¿ya? Pero para diferenciar hay que ser experto para verlo, hay que ser patólogo, ¿no? O sea, en agronomía hay especialistas y se los denomina fitopatología o fitopatólogos. Entonces, los fitopatólogos identifican claramente entre un parásito entre un biógeno y un patógeno, ¿no? En el caso de esta estructura, uno quizá pueda decir, esto se parece a un actinomiceto, ¿no? Pero en detalle quizás pueda ser un patógeno que genere, ¿no? Una enfermedad a la planta. Entonces hay que tener, obviamente, la formación académica para poder identificar a estos microorganismos, y para eso, pues se tienen que hacer cultivos, fíjense, ¿no? Me imagino que ustedes han hecho o saben hacer cultivos o han hablado, han escuchado de cultivos, y estos son los cultivos que se hacen en los diferentes tipos de suelo. Entonces, claro está que cuando el suelo es rico en microorganismos, pues hay un sinfín, fíjense, estas cajas Petri, hay un sinfín de organismos que se desarrollan. Cuando el suelo no está muy rico en microorganismos, son unas cuantas colonias nomás que se desarrollan, ¿no? Por lo tanto, la diversidad y la población de microorganismos indica la calidad del microorganismo que hay. Cuando hay pocos, pues quiere decir eso que evidentemente
la biología del suelo es pobre, ¿no? Entonces, la única manera es verlos, identificarlos con medios de cultivo. Ahora acá nosotros vamos a ver y podemos decir, ah, estos son hongos o son mohos, ¿no? Que nosotros lo vemos en los panes, qué sé yo, pero obviamente no solamente es así. Ya tendríamos que entrar, ¿no? A identificar qué microorganismos hay y eso ya es con técnicas biológicas, ¿no? Que yo la verdad no manejo, pero hay gente, hay especialistas que pues identifican claramente qué tipo de microorganismo es, ¿no? Dentro de los microorganismos, digamos, benéficos y los que hacen simbiosis, como les decía anteriormente, son estos que se llaman las micorrizas, ¿no? Las micorrizas son honguitos, verán acá, aquí están las esporas de las micorrizas, ¿no? Son honguitos que generan esporas, ¿no? Y que entran a las raíces de las plantas, ¿no? Y cuando ingresan a las raíces de las plantas, pues estas hifas que se llaman, vean, hay unas cosas bien finitas, uno dijera, bueno, eso es la raíz de la planta. No es la raíz de la planta, son las hifas del hongo, ¿ya? Las hifas, por si acaso, es un propágulo del hongo, es decir, es una forma como se reproduce el hongo. Entonces acá esas hifas se van no adhiriendo, sino van incorporándose a la estructura de la planta y entonces las hifas junto con las raíces, digamos, son las responsables de que la planta, por ejemplo, absorba o mejore su superficie de absorción. Por ejemplo, aquí están los beneficios de la micorriza. Fíjense acá, la raíz, ¿no es cierto? Acá verán ustedes una figurita, la raíz, digamos, de color blanca, y otra un poquito más, menos blanquita, ya vendrían a ser las hifas de las micorrizas. Entonces, quítenle aquí las micorrizas, entonces las raíces van a ser pequeñas, ¿no? Y si le aumentan las micorrizas, pues significa que incrementa la superficie de absorción radicular, ¿no? También acá mejora las micorrizas, obviamente mejora la eficiencia y captación de nutrientes y agua en el suelo, aumenta la resistencia al estrés hídrico, claro, si yo tengo más raíces, tengo más posibilidades de absorber agua, ¿no es cierto? Si es que en caso sea escasa, nos da cierta resistencia a patógenos y también obviamente promueve el crecimiento equilibrado de la parte aérea a la parte radicular, ¿no? Entonces estos son los beneficios de las micorrizas. Y aquí podemos ver fotografías de algunos ensayos que han hecho en otros lugares, donde acá tenemos, por ejemplo, una especie sin micorriza, desarrolla raíces, no obviamente, pero fíjense aquí una planta con micorrizas, ¿no? O sea, una tremenda cantidad de desarrollo de raíces. Muchas de ellas son raíces, pero las más finitas son hifas de la micorriza, ¿no? Ahora, esta micorriza se lo cultiva. Personalmente hice mi tesis yo de la maestría, hice mi tesis en la propagación de inóculos de micorrizas, ¿no? En suelos. Entonces hemos hecho diferentes inóculos de micorrizas, diferentes especies de micorrizas, y hemos ido reproduciendo en suelo y en hospedante, porque para producir micorriza tiene que haber planta. Y las plantas que funcionan bien como hospedantes son los pastos, la gramínea. Entonces hemos cultivado gramíneas y cuando hemos querido cosechar las micorrizas para evaluar cuál es la mayor población, hemos cortado la parte aérea de la planta y hemos triturado las raíces y el suelo. Y cuando hemos sacado las fotografías, pues una barbaridad acá, ¿no? De micorrizas que era como, en realidad, eso se lo vende como un inoculador, ¿no? Para inocular las semillas, para inocular las plantas. Es un poco, digamos, costoso de hacerlo porque tenemos que tener suelo desinfectado, sustrato desinfectado. En ese momento yo usé vapor de agua para desinfectar, porque hay varias técnicas para desinfectar suelos y yo usé vapor. Y entonces habían cámaras de vapor que salía a una presión de 200 atmósferas, o sea, muy fuerte y con mucha fuerza y con mucha temperatura, que pues prácticamente lo desinfectaba, en algunos casos lo esterilizaba al suelo. En realidad yo no quería que haya ningún microorganismo excepto micorrizas, ¿no? Entonces ese trabajo, por si acaso, está publicado, así que si ustedes están interesados, está en la biblioteca de la universidad.
Es un trabajo que se hizo con la GTZ, con la cooperación alemana. Y entonces ahí ustedes pueden ver este trabajo publicado sobre las micorrizas, ¿no? Es la tesis de maestría. Entonces, bueno, este trabajo, algunas empresas lo han usado, en Cochabamba, Proimpa lo utiliza para poder producir las micorrizas, ¿no? Aquí también Probioma produce micorrizas, ¿no? No sé qué técnica aplicará, pero produce micorrizas. Entonces, hay empresas que hacen este tipo de actividades para generar actividad económica, ¿no? Después la otra es el Rhizobium, ¿no? El Rhizobium, que es otro microorganismo que entra en simbiosis con las raíces, pero esto es una cosa muy particular, con las raíces de las leguminosas solamente. Sin embargo, las micorrizas con cualquier tipo de planta, ¿no? Sin embargo, los Rhizobium tienen más, digamos, efecto con las leguminosas. Entonces, esto se utiliza para soya, para frijoles, ¿no? Hablando de plantas de alta capacidad comercial. Entonces, por ejemplo, los soyeros, ¿no? Para que su soya crezca bien y no tenga problemas, entonces inoculan con Rhizobium las semillas, ¿no? Y entonces el Rhizobium ayuda a la planta a absorber nitrógeno, fijar nitrógeno en el suelo. Entonces, por lo tanto, también enriquece, ¿no? El suelo. Y las micorrizas, o perdón, las Rhizobium también se cultivan acá en Santa Cruz. El CIAD lo hace. Si ustedes van por la calle, no sé, Héroes del Chaco, creo, no es la Héroes del Chaco, entre la Irala y no sé qué calle esa que está frente al Museo de la Universidad, ahí hay el CIAD, y hay un letrerote grande que dice rizobiología. En esa unidad, pues producen microorganismos, que es el rizobio, y venden, digamos, a los productores de leguminosas, ¿no? Entonces, los microorganismos son tremendamente útiles y tremendamente, si uno lo maneja bien, generan obviamente actividad económica, ¿no? Bueno, entonces esos son los microorganismos, ¿no? Los que actualmente en la producción agrícola se utiliza. Y bueno, también se podría utilizar, digamos, viendo de un punto de vista ambiental, ¿no? O sea, usar menos fertilizantes químicos, o sea, reduce, en otras palabras, la contaminación, ¿no? De pesticidas. Por lo tanto, si reducimos el uso de pesticidas, reducimos la contaminación atmosférica, aguas y suelo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, quizás hay que darle ese enfoque ambiental. Bueno, entonces, pero los microorganismos del suelo, en realidad, los organismos del suelo se dividen en micro, meso y macro, ¿no? Y entonces aquí los macro son esos que nosotros los podemos ver a simple vista, ¿no? Las lombrices, por ejemplo, ¿no? Esto, por ejemplo, ¿no? Es un microorganismo que no lo podemos ver a simple vista, esto hay que ver con microorganismo, con microscopio, ¿no? Lo mismo esto hay que ver con microscopio. Y quizá cuando nosotros tenemos fungos, es decir, microorganismos patógenos, lo vamos a ver en las plantas dañadas, ¿no? Así como esto, ¿no? Una planta dañada. Y entonces, claro, no lo vamos a ver al microorganismo, pero seguramente vamos a ver la planta marchita, la planta dañada aquí en el cuello de la raíz. Y entonces eso significa que hay un microorganismo, pero es un patógeno, ¿no? Y para identificar qué patógeno es, bueno, habrá que sacar la muestra, habrá que hacer un cultivo, un aislamiento, bueno, ya eso son técnicas biológicas que yo no lo manejo muy bien y que seguramente los patólogos fitopatólogos tendrán que hacerlo, ¿no? Entonces, cuando uno tiene ese tipo de problemas, lo mejor es siempre ir al especialista, ¿no? O sea, no se olviden que todo equipo, todo problema, ¿no es cierto? Que me imagino, y esto es una lección, una transmisión de experiencia. Cuando uno tiene un problema puede tener diferentes enfoques, ¿no? Y entonces uno evidentemente maneja uno o dos. Y si hay varios, pues un poco casi no maneja. Entonces es mejor darle a los especialistas, ¿no? A los que saben. Si hay un problema de patología, pues que venga un patólogo, ¿no? Si hay un problema, digamos, de competencia por malezas, que venga por una persona que sepa malezas, ¿no? Si hay que agregar riego, que venga una persona que sepa hacer riego.
De tal manera que el problema se soluciona en forma integral y se soluciona obviamente con un buen criterio técnico. Porque cuando uno quiere solucionarlo todo, pues no lo, con seguridad que no lo hacemos bien, no lo vamos a hacer bien porque no vamos a saber todo, ¿no? Nadie es todólogo. Por lo tanto, hay que especializarse en algo, manejarlo bien. Y cuando uno lo maneja bien, lo que sabe, pues nadie le discute, ¿no? Entonces, en ese caso, digamos, si queremos saber la parte de la microbiología del suelo, pues los microbiólogos tienen más, o los biólogos tienen más importancia en esto, ¿no? Bueno, aquí está un ejemplo, otra fotografía, por ejemplo, de cómo, fíjense, las micorrizas, ¿no? O sea, tremendamente ayudan el desarrollo de la raíz. Aquí tenemos otras fotografías, ¿no? Donde las micorrizas están muy desarrolladas. Aquí tenemos fotografía de otros microorganismos que nosotros acá decimos, ah, esto es una arañita, ¿no? Claro, una arañita, pero no sabemos si es benéfico o perjudicial, ¿no? Entonces un entomólogo tendría que venir, ah, no, 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 cuidado, esto es un ácaro y este ácaro te puede generar problemas en la planta. Y si vos llevas este sustrato al campo, cuidado, puedes generar un problema en el campo, ¿no? Pero si uno no sabe, pues no, es que es una arañita y nada más. No, no, no. Entonces hay que tratar, ¿no? De conocer lo más que se pueda, en este caso, de la biología del suelo. Y si en caso ocurre esto, por ejemplo, habría que llamar a un entomólogo, ¿no? Por ejemplo, aquí. Imagínense aquí yo les muestro estos microorganismos. Ah, aquí hay un gusanito. Ah, aquí hay un 100 pies. Ah, aquí hay una un anélido, digamos, ¿no? Una lombriz. Ah, aquí hay un chulupi, eso, ah, aquí hay, nos vamos a ver así, pero no son. Ahora, ¿son buenos o son malos? Quizás muchos son buenos, quizás todos son buenos, ¿no? Pero quizás algunos son patólogos, son patógenos, entonces, en vez de beneficiarnos, nos puede perjudicar. Entonces, acá, por ejemplo, tendría que entrar un entomólogo, ¿no? Y decirnos qué es bueno y qué es malo. Bueno, pero en forma general en el suelo, ¿no es cierto? En un suelo sano, en un suelo en equilibrio, mm, eh, digamos, predominan los biógenos. En un suelo degradado predominan los patógenos, ¿no? Hay esa correlación por si acaso, ¿no? Bueno, aquí tenemos fotografías, por ejemplo, de las micorrizas, y las micorrizas nosotros no lo vamos a poder ver, estas son las micorrizas, no, estas son los rizobios, no lo vamos a poder ver así, estos son fotografías de vistas microscópicas, ¿no? Lo que nosotros vamos a ver va a ser esto, ¿no? Los nódulos en las raíces. Pero aquí también, ojo, si uno no sabe, estos nódulos puede decir, ah, qué bonito, una buena nodulación, una buena inoculación. Pero estos nódulos también pueden significar problemas, ¿no? Pueden ser agallas o heridas que han generado algún patógeno, ¿no? Entonces, no, o sea, hay que saber realmente, hay que conocer, hay que diferenciar, digamos, estos indicadores sobre el desarrollo de los microorganismos, ¿no? Bueno, aquí están las famosas lombrices, que ya me imagino la mayoría la conoce. Bueno, entonces eso es lo que es la materia orgánica, ¿no? O sea, es un mundo la materia orgánica en el suelo, principalmente la materia orgánica viva, ¿no? Donde hay procesos de descomposición. Ahora, hemos dicho que la materia orgánica se divide en fracción lábil, que es la materia orgánica del suelo, ¿no es cierto? Y esa fracción lábil está formada por la fracción húmica, ¿no? Entonces, la fracción lábil, es decir, la ya estable, está entre un 10 y 15% de la materia orgánica. Dentro de esa materia orgánica llega a ser 10 a 15%. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo coloco 100 gramos, ¿no?, de materia orgánica, al suelo puede llegar entre un 10 y un 15%, ¿ya? Ahora, entonces esto significaría que el suelo tendría un 10 al 15% de materia orgánica. Tendría que ser así, pero resulta que mucha de esa materia orgánica no queda en humus, ¿no? Sino que más bien mucha de esa materia orgánica está formando parte de quienes han descompuesto la materia orgánica, porque si no, ¿de qué se van a alimentar? Pues no, las lombrices, por ejemplo, fíjense, las lombrices comen el estiércol, ¿no? Pero gran parte de ese estiércol va a formar la estructura de la lombriz, es decir, las lombrices van a crecer, las lombrices se van a reproducir. Y entonces gran parte de ese estiércol no está yendo al humo solamente, sino está yendo
también en este caso a incrementar la población de los microorganismos, ¿no? El carbono principalmente me refiero, porque ayer les dije que cuando hablamos de materia orgánica estamos hablando de carbono, ¿no? Y entonces, en los suelos, normalmente en los suelos, entra en un 5%, ¿no? Que es lo que dijimos ayer, que la composición del suelo es 45, 5, 25 y 25%. Y cuando tenemos eso, tenemos esto, ácidos fúlvicos, húmicos y huminas, ¿no? Que es la composición de la fracción, ¿no? Entonces, eso lo podemos tener en el humus, en las lombriceras, ¿no? Entonces, ahí podemos ver claramente, por ejemplo, aquí hay varios microorganismos, aquí hay ácidos húmicos, aquí hay ácidos fúlvicos y aquí hay ácidos huminas, ¿no? Entonces, todo eso está, digamos, en la ya materia orgánica descompuesta. Aquí tenemos algunas características de los ácidos húmicos, ¿no? Por ejemplo, es material orgánico soluble en solución alcalina, pero precipita cuando se acidifica, ¿no? El ácido fúlvico, material orgánico soluble en solución alcalina y permanece insoluble cuando se acidifican los extractos alcalinos. Y acá las huminas, material orgánico insoluble en solución alcalina, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los ácidos húmicos, fúlvicos y huminas están solubles o insolubles en función al pH, ¿no? Entonces, el pH 6,5, 7,5, que es el pH neutro, digamos que en este caso puede favorecer a la presencia de estos tres componentes, ¿no? Cuando hablamos de un humus líquido o de un lixiviado de humus líquido, ¿no? Pero si es alcalino, entonces algunos de estos se va a ver beneficiado o perjudicado. Y si es ácido, lo mismo, ¿no? Entonces, el 6,5, 7,5, pues es un rango en el cual hay y se tiene buena concentración de estos tres componentes, ¿no? Ahora, ayer les había dicho de qué es el ácido húmico, ¿no? Entonces les dije, bueno, el ácido húmico es materia orgánica, tiene carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y tienen otros que se llaman, ¿no? Pero básicamente esto es la materia orgánica, este es el humus, ¿no? Y este es el humus, pero resulta que el humus aquí, esta es una fórmula, digamos, lo más próxima posible que se ha determinado, ¿no? Porque acá, fíjense, hay un como un conector que dice que aquí todavía puede continuar, aquí también puede continuar. Entonces, no es la fórmula completa esta que estamos viendo del ácido húmico, ¿no? Pero ¿qué tenemos que ver? Que el ácido húmico es un complejo orgánico, tiene funciones ácidos, tiene funciones alcoholes, fenoles, eh, cetonas, ¿no? Cetonas, éteres, quinonas, ¿no? Alcoholes, amidas, pucha, o sea que tiene amidas, aminas y amidas, o sea, tiene todas las funciones orgánicas prácticamente, ¿no? Entonces es un complejo orgánico. Y eso es lo que son los ácidos húmicos y los ácidos fúlvicos. Y entonces yo les decía que de cualquier materia orgánica que vayamos nosotros a utilizar, vamos a llegar a esta fórmula. Ahora, esta fórmula puede enriquecerse con calcio, magnesio, sodio, potasio, más nitrógeno, qué sé yo, siempre y cuando nosotros alimentemos, ¿no es cierto? Digamos, ayer les hablé con, por ejemplo, estiércol solo de vaca que consume pasto o solo vaca que consume pasto más, digamos, alimento balanceado. Y entonces los estiércoles tienen diferente composición, por lo tanto el humus va a salir con diferente composición química, pero su fórmula química va a ser la misma, ¿entienden? Entonces vamos a tener quizás un humus pobre, ¿no? Pobre, hablando en relación a los nutrientes, o un humus rico, hablando en función a los nutrientes, ¿no? Ayer les había dicho yo que si usamos ese estiércol de ganado en confinamiento, el humus sale rico en nutrientes. Y si usamos el estiércol del ganado criado extensivamente, es decir, con pasturas nada más, va a salir pobre en nutrientes, ¿no? Pero va a seguir siendo humus, ¿no? O sea, va a seguir cumpliendo su función física, química y biológica en el suelo, ¿no? Y esto es también del ácido fúlvico, igual que el humus, fíjense, no está completa su fórmula, pero igual hay ácidos, hay alcoholes, fenoles, hay de todo, ahí están todas las funciones orgánicas, igual que en el ácido fúlvico, ¿no?
Ahora bien, cuando hablamos nosotros de materia orgánica, les había dicho que hablamos de carbono, ¿no? Porque decimos materia orgánica en el suelo, bueno, simplemente estamos hablando de carbono en el suelo. Y entonces ese carbono en el suelo tiene relación con muchos nutrientes, ¿no? Con el nitrógeno, con el fósforo, con el potasio, azufre, zinc, magnesio, manganeso, cloro, boro, calcio y todos los elementos químicos que pueden existir en el suelo y en la materia orgánica, ¿no? Entonces eso se denomina, que eso significa que el carbono, la materia orgánica, está relacionado con la fertilidad de los suelos. Pero entendamos bien, no quiere decir que cuando yo agregue materia orgánica al suelo, estoy enriqueciendo mi suelo con nutrientes. Porque si bien la materia orgánica tiene nutrientes, pero no es lo que más tiene, ¿entiendes? ¿No? Cuando uno agrega materia orgánica al suelo, lo que hace es que estamos agregando carbono. Ahora, si el suelo, si el suelo tiene nutrientes, porque no, es el suelo, no se olviden que el suelo tiene 45% de minerales, y en esos minerales puede haber sodio, potasio, calcio y todo lo demás, entonces esos nutrientes entran en interacción con la materia lábil del carbono, que es el humus, y entonces se mejora la absorción de nutrientes, se mejora la acumulación de nutrientes, se mejora, en otras palabras, el almacenamiento de nutrientes. Eso en el suelo se llama capacidad de intercambio catiónico. O sea, en otras palabras, se mejora la capacidad de intercambio catiónico y la capacidad de intercambio aniónico. O sea, en realidad, eso es lo que nosotros mejoramos, ¿ya? No vayan a pensar que al echarle materia orgánica estamos echando fertilizantes. No, eso es errado. Yo se lo puedo demostrar. Echen materia orgánica a la arena, por ejemplo, y echen materia orgánica a la arena, pero ahí échenle nutrientes más y van a ver cuál es el efecto, ¿no? O sea, la materia orgánica con solo la arena que no tiene nada, no le va a ayudar mucho, digamos, nutritivamente. Pero si le agregan al otro lado materia orgánica, arena y nutrientes, ahí sí hay un sinergismo entre los nutrientes y el humus, ¿ya? Porque mejora el SIC y el CIA. Bueno, entonces hay relaciones, ¿no?, adecuadas para que esto funcione. Entonces, por ejemplo, la relación con el nitrógeno es de 7 a 10, es decir, que hay una buena relación, hay una buena digamos, mineralización del nitrógeno con una relación de 10 a 1 o de 7 a 1, ¿no? También hay con el fósforo, 50 a 60, ¿no? Y también con el azufre, 70 a 80. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 10 unidades de carbono hay una unidad de nitrógeno, se llama 10 a 1. En el caso del fósforo, por cada unidad de carbono puede haber 60 o 50 unidades de fósforo. Y con el azufre es mucho más, 70, 80 unidades de carbono por una unidad de azufre, ¿no? Entonces esa es la relación de carbono con la fertilidad. Bueno, entonces la relación de todas estas relaciones, obviamente la que más nos importa es el nitrógeno. Y ustedes dirán, ¿por qué el nitrógeno? Porque la fuente principal de nitrógeno en el suelo es de la materia orgánica. Ya, precisamente cuando uno hace el análisis del nitrógeno, ¿no es cierto? Lo puede hacer por el Keldal, que es una metodología analítica para determinar nitrógeno total, pero también lo puede hacer a partir de la materia orgánica. Es decir, si yo tengo la materia orgánica ya determinada analíticamente, multiplico por un factor que es 530 y obtengo la cantidad de nitrógeno en el suelo. Ese factor de 530 se lo ha determinado a partir de varios ensayos y entonces hay una correlación directa con el método analítico de nitrógeno que con el método de factor de nitrógeno. ¿A qué me refiero eso? Que si yo analizo, fíjense, en un suelo que tiene materia orgánica, digamos que 1%, ¿ya? 1% de materia orgánica en el suelo. Lo analizo y determino que es 1%. Y de esa misma muestra agarro y aplico el método Keldal para analizar nitrógeno total, voy a determinar 530 partes por millón de nitrógeno. O 535 o 529, algo así, pero cerca de 530. Entonces,
si yo tengo la materia orgánica que es 1% y multiplico por 530, tranquilamente yo puedo decir que tengo 530 partes por millón de fósforo. Entonces, lo que yo puedo obtener por un método analítico, lo puedo obtener por un factor de conversión, que es el factor 530. ¿Listo? Eso ustedes, si alguna vez tienen análisis de suelos, varios análisis de suelos, seguramente hagan la prueba. Materia orgánica por 530 y les va a dar el nitrógeno que seguramente los análisis van a reportar. Bueno, entonces la fuente principal, esto es muy importante que sepan, la fuente principal de nitrógeno en el suelo es la materia orgánica, ¿ya? Entonces, de tal manera que si nosotros estamos agregando materia orgánica al suelo, estamos agregando una buena cantidad de nitrógeno, ¿ya? Una buena cantidad de nitrógeno. Ahora, cuando ustedes me dicen, ¿y 530 es alto, es poco, es bajo? No, claro, si tengo 1% de materia orgánica en el suelo, significa que tengo 530 partes por millón de nitrógeno en el suelo. ¿Es alto, es bajo? Obviamente que es bajo, ¿no? Es bajo. Entonces, para decir si es alto o bajo, uno tiene que clasificar ese valor en función al parámetro que nos da el laboratorio. Porque si ustedes llevan una muestra al laboratorio, el laboratorio les va a dar su resultado de análisis más una tabla de los parámetros analizados, ¿no? Para que ustedes sepan si es alto, si es bajo o si es medio. Eso lo vamos a ver cuando estemos en la parte química de suelos. Bueno, entonces la relación carbono-nitrógeno es muy importante tomar en cuenta al momento de agregar materia orgánica al suelo. Entonces, por ejemplo, si agregamos acerrín, trigo, leguminosa al suelo, entonces estamos agregando mucho carbono y poco nitrógeno en función a qué material estemos agregando. Ayer les dije, ¿no? Pelen maní, la cáscara de maní, y pónganlo en un tacho o en su jardín, entiérrenlo. Y tengan cáscara de fruta y entiérrenlo también. Y van a ver que cuál se va a decomponer más rápido. Y obviamente que el residuos de fruta y todo eso se va a descomponer rápidamente. ¿Por qué? Porque la relación carbono-nitrógeno es adecuada, digamos, 30-1, ir a ser, bueno, 30-25-1, dependiendo qué tipo de material estén usando. No, pero de la cáscara de maní estamos hablando de un 100, 150. Entonces, pucha, va a tardar demasiado, ¿no? Hagan esa prueba así, digamos, ahora que hay opción de poder hacer de su terreno, hagan para que ustedes vean lo importante que es eso. Bueno, entonces como la materia orgánica tiene relación con varios elementos químicos, entonces aquí hablamos nosotros que tenemos que conocer esos ciclos biogeoquímicos de esos elementos. Ayer yo hablé sobre el ciclo del carbono, que es lo que nos interesaba, ¿no? Porque estábamos hablando de la materia orgánica. Pero cuando ocurre el ciclo del carbono a partir de la descomposición de la materia orgánica, también está ocurriendo el ciclo del fósforo, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del hidrógeno, el ciclo del oxígeno, en otras palabras, ¿no? Entonces, hay ciclos que están generándose en el suelo, ¿no? En la biosfera, en realidad, ¿no? La biosfera, ¿no? Y entonces son ciclos paralelos que están ocurriendo. Ayer yo expliqué sobre el ciclo del carbono porque es lo que, digamos, más relación tenía o tiene con la materia orgánica. Aquí está algo de ese ciclo, ¿no? Les había dicho yo quiénes son los que fijan el nitrógeno. Por ejemplo, aquí le falta la reacción de la fotosíntesis, bueno, pero ya ustedes tienen la información de ayer, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunos gráficos que nos muestran cómo, por ejemplo, la mineralización de la materia orgánica es alta o es baja en función a la relación carbono-nitrógeno, ¿no? Bueno, y como la fuente principal del nitrógeno es la materia orgánica, entonces, digamos, pero uno dice, ¿y solo la materia orgánica? O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Que solo materia orgánica va a proporcionar nitrógeno al suelo? En gran proporción sí, pero hay otras fuentes, fíjense acá. Por ejemplo, ¿cómo llega el nitrógeno al suelo también a partir de la fijación biológica? Les había dicho, los rizobium, ¿no? En simbiosis con la planta, entonces fijan nitrógeno en el suelo. ¿Y de dónde lo fijan? Del nitrógeno atmosférico, del N2, es decir, de la atmósfera, ¿no? También las precipitaciones pluviales fijan nitrógeno, o sea, la lluvia, al pasar por la atmósfera, está arrastrando nitrógeno al suelo. También la fertilización orgánica con estiércol, bioabonos o simplemente fertilizantes, también podemos estar agregando nitrógeno al suelo.
Y también, obviamente, los desechos urbanos e industriales, ¿no? Los famosos lodos, estamos, si lo ponemos al suelo, estamos agregando nitrógeno. Entonces, por esa razón es que un grupo, ¿no es cierto?, está evaluando el efecto de los lodos, ¿no? No sé si ese grupo se ha preguntado, ¿por qué los lodos? Porque obviamente uno están agregando inóculos de microorganismos, pero en otra fracción están agregando nitrógeno. ¿Para qué? Para manejar la relación carbono-nitrógeno del compost, ¿no? O sea, la aplicación de los lodos, entonces, la idea es que funcione como acelerador, pero ¿cómo? Primero como inoculante y después como fuente de nitrógeno. ¿Para qué? Para manejar la relación carbono-nitrógeno en la pila de compost. Bueno, ¿no? Y entonces el nitrógeno, ¿no es cierto?, en el suelo tiene un proceso y nosotros ayer lo llamamos mineralización. Recuerdan que le dije, la materia orgánica tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, ¿no? Y cada uno de esos elementos, cuando la materia orgánica se descompone y esos elementos forman parte de la composición de la materia orgánica, esos se mineralizan, ¿no? Les dije, el nitrógeno a amonio y a nitrato, el hidrógeno y el oxígeno a agua y a oxígeno y a dióxido de carbono, ¿no? El oxígeno a forma de dióxido de carbono, el carbono a dióxido de carbono, el fósforo a fosfato, le dije, ¿no? O fosfato ácido y diácido, y el azufre a sulfato. Eso significa mineralización. Y obviamente del elemento que más nos interesa es del nitrógeno, ¿no? Porque está relacionado con el carbono, es decir, está relacionado directamente con la materia orgánica. Entonces, la temperatura óptima de mineralización es del 25 a 35 grados centígrados. Cuando las proteínas de la materia orgánica pasan a aminoácidos, se llama aminización, y es el primer proceso que ocurre en el proceso de descomposición o en el proceso de mineralización del nitrógeno. Entonces, por ejemplo, si yo tengo ahí una cáscara de plátano, cuando empieza a descomponerse, empieza desde el punto de vista del nitrógeno la aminización. Las proteínas de la cáscara de plátano pasan a aminoácidos. Esos aminoácidos pasan después a amonio. Eso se llama amonificación. Y ese amonio después pasa a nitritos y a nitratos, ¿no? Y todo esto es el proceso de mineralización del nitrógeno. De la misma manera podemos hablar, por ejemplo, del azufre, ¿no? El azufre, que si tiene azufre en el residuo, entonces ese azufre se oxida o pasa a sulfito y después a sulfato, ¿no? Pero también se puede reducir. Si se reduce, entonces eso ocurre que se reduce, pasa a sulfuro de hidrógeno. Entonces puede mineralizarse o puede inmovilizarse. Y con el nitrógeno ocurre lo mismo. El nitrógeno, por ejemplo, si pasa de un aminoácido a nitrato y amonio, entonces quiere decir que se ha mineralizado. El nitrógeno orgánico, el N2, se ha mineralizado. Pero si pasa a amoníaco, se llama inmovilización, ¿ya? Entonces, todos los elementos pueden mineralizarse o pueden inmovilizarse, ¿no? Entonces, ¿y eso en función a qué? En función a los procesos de oxidación y reducción. Los procesos de oxidación significa mineralización. Los procesos de reducción significa inmovilización. ¿Mm? Entonces, eso es muy importante en el proceso de mineralización de la materia orgánica, ¿no? Bueno, y una vez mineralizado el nitrógeno, pues se puede perder por desnitrificación, por lixiviación, volatilización e inmovilización, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo cuantificamos nosotros la materia orgánica? Ayer casi todo eso habíamos hablado ayer justamente, ¿no? ¿Cómo cuantificamos ahora? Bueno, hay varios métodos de cuantificar. Hay un método seco y hay un método húmedo. Entonces, esto es la combustión húmeda, por ejemplo, que me imagino van a hacer ustedes en el laboratorio. Se mide 0,5 gramos de muestra, se le agrega 10 ml de reactivo 2, que vendría a ser dicromato de potasio, con una concentración de 1 molar, y después 20 ml del reactivo ácido sulfúrico concentrado.
Entonces, el ácido sulfúrico concentrado tiene la función de digestar, ¿no? De solubilizarlo, en otras palabras, a la materia orgánica, y el dicromato tiene la función de oxidarla a la materia orgánica. Por lo tanto, nosotros aquí estamos analizando materia orgánica fácilmente oxidable. Entonces, se espera 20 minutos de reacción. Por si acaso, esta reacción es exotérmica, es decir, genera calor, así que no agarren, si van a hacer esto, no agarren el Erlenmeyer de la base, sino agarren de aquí del cuello, que es lo que se debe hacer. No hay que ponerlo digamos, cuando se mezcla el ácido, no lo pongan a la mesa de azulejo, porque la mesa de azulejo es frío y como esto calienta rápidamente, el shock térmico puede hacer que el material se rompa, ¿no? Entonces hay que ponerlo sobre madera o sobre la malla de amianto, porque hay una reacción exotérmica. Y después esto durante 20 minutos va reaccionando, uno tiene que ir agitando, dejando en reposo, agitando, dejando en reposo, y después se va solubilizando la materia orgánica y se va oxidando. Y después esa mezcla heterogénea uno lo lleva a la centrífuga, lo centrifuga y en la centrífuga nosotros separamos lo que se llama la fase sólida de la fase líquida. Nos interesa la fase líquida porque en la fase líquida está la materia orgánica soluble y entonces con esa materia orgánica, con esa fase líquida, pasamos al espectrofotómetro y por colorimetría a una longitud de onda de 645 nanómetros, pues determinamos la absorbancia. Y con esta curva de calibración, que es igual la materia orgánica en porcentaje 605 por absorción menos 0,1, determinamos la cantidad en porcentaje de materia orgánica en el suelo, ¿no? Entonces, esto es lo que se hace cuando nosotros queremos analizar o cuantificar materia orgánica en el suelo. Esto es la vía húmeda, ¿no? La vía seca es mucho más sencillo, pero se hace por gravimetría. Es decir, ustedes pesan una cierta cantidad de suelo, por ejemplo, y después lo tienen que llevar a la mufla, ¿no? A la mufla. Y en la mufla se va a hacer cenizas todo lo que es materia orgánica. Y entonces, eso significa que lo que es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno se va a ir, ¿no? Se va a volatilizar y van a quedar los minerales, calcio, magnesio, sodio, potasio. Y entonces, por diferencia de peso, uno puede saber cuánto de materia orgánica hubo, ¿no? Pero eso es un poquito menos exacto porque hay que tener una buena masa de suelo para hacer eso, porque y además hay que esperar que la materia orgánica en el suelo sea elevado, porque si es poquito, habría que además utilizar una balanza analítica, ¿no? Para encontrar esa poca cantidad de materia orgánica. No se olviden que es más o menos del 1,5 a 2%. Entonces, imagínense, de 10 gramos, pues no va a bajar mucho, ¿no? Entonces, hay que tratar de tener, digamos, una masa representativa de suelo y de materia orgánica para hacer el método de la fase húmeda, de la fase seca. Esto es la fase húmeda. Bueno, entonces, en los diferentes tipos de suelo, la materia orgánica, ya cuando uno analiza ya, pues lo va clasificando, ¿no? Por ejemplo, en los suelos aluviales es de 1 a 3%, que es en los suelos de Santa Cruz. Por eso le digo que muy pocas veces, en el mejor de los casos, 3 es una lotería. Pero normalmente es unos 5, 2 máximo, ¿no? La materia orgánica en suelos aluviales. En los suelos rojos arcillosos, de 4 a 6. En los de depresión, es decir, en zonas bajas donde hay acumulación de materia orgánica, 4 a 6. Y en otros suelos, digamos, donde no hay, en la turba, ¿no? Donde no hay mucha remoción, 8 a 20. Y donde no hay, digamos, nada de incidencia antrópica, pues 25 a 60%. Estamos hablando de bosques y ya esto, ¿no? Entonces, en nuestra realidad estamos hablando aquí, ¿no? Suelos aluviales. Bueno, ahora, ¿para qué nos interesa esto, no? Ayer ya les había mencionado algo. Mejora las propiedades físicas. Aquí están las propiedades físicas, ¿no es cierto? Ya ustedes lo pueden leer. Ayer lo he mencionado esto. Mejora las propiedades químicas. Aquí están las propiedades químicas. Ayer también lo vi, les hablé de esto. Y obviamente, también ayuda, digamos, al manejo del suelo, ¿no?
es decir, a manejar la temperatura, a manejar la humedad en el suelo, ayuda a la materia orgánica cuando ésta está con cobertura, ¿no? Entonces hay mayor retención de agua porque se reduce la evaporación, la transpiración del suelo, hay mayor control de la temperatura porque no calienta ni enfría rápidamente. Entonces la materia orgánica en el suelo superficial y la materia orgánica en el suelo, pues tiene mucho beneficio en el suelo, ¿no? Aquí en Santa Cruz se está estilando hacer este tipo de sembradíos. Esto se llama siembra directa, donde se abre el surco suficiente para plantar, para echar la semilla y después, bueno, verán que al lado de los surcos hay materia orgánica seca. Esto es lo que se está haciendo acá en Santa Cruz como una medida de conservación. Pero también hay lugares en Santa Cruz donde pues utilizan cero cobertura, fíjense, y en suelos con pendiente, ¿no? Y cuando hay algo de cobertura son pastos, ¿no? Y cuando esto está mal manejado, aquí de entrada hay derrumbes, ¿no? Y para eso no hay que irse tan lejos. Antes de La Guardia, váyanse un poquito más allá de La Guardia, ingresen unos 10 o 3 kilómetros a la izquierda de la Guardia por los caminos vecinales. Ahí van a ver este tipo de topografía y ahí van a ver los deslizamientos que ocurre cuando la materia orgánica en el suelo es pobre y cuando hay sobrecarga, es decir, sobrecarga animal se llama gran cantidad de animales que van haciendo este pastoreo, ¿no? Lo pelan la materia orgánica aquí y esto después se va a derrumbar. Bueno, por lo tanto, la materia orgánica, digamos, hay que manejarlo porque reduce pérdidas, ¿no? Aumenta, la idea es reducir los insumos, ¿no? Y la materia orgánica tiene esa opción. Las prácticas de conservación del suelo como la labranza cero, la cobertura del suelo, la anaerobiosis, es una forma de poder mejorar los suelos manejando la materia orgánica del suelo, porque como ayer les dije, se maneja la parte física, la parte química y la parte biológica del suelo, ¿no? Y ahí están lo que significa un mejoramiento físico, químico o microbiológico. Entonces, lo ideal, evidentemente, es tener este suelo, ¿no? Cuando uno hace un perfil que la materia orgánica sea bastante alto y además que abarque una buena profundidad del suelo, que significa que aquí el suelo es tremendamente favorable para las plantas. Y lo que no se quiere es que haya esto, ¿no? Un suelo con casi o nada materia orgánica. Y esto, lamentablemente, esto es lo que hay más aquí en Santa Cruz, ¿no? Ahí ustedes van a un suelo de producción, hacen una calicata y van a ver esto. Entonces, esto significa que tenemos un gran desafío, ¿no es cierto?, a nivel productivo para mejorar los suelos, ¿no? Por eso que las personas que se dediquen a los fertilizantes orgánicos, qué sé yo, digamos, van a tener siempre mercado porque la gente necesita mejorar su productividad. Y una manera de mejorar la productividad es mejorando el contenido de materia orgánica en el suelo, ¿ya? Bueno, esa es la información, ya digamos redundando lo que le dije la lógica, ¿no? Averiguar qué es la materia orgánica, cómo se lo determina y cómo se utiliza ese parámetro en el manejo de suelo, ¿no? En qué contribuye. Bueno, jóvenes, entonces esa es la información que ayer les he pasado, ahora les he complementado y ya pues me imagino que ya está más clara sobre lo que es la importancia de la materia orgánica, ¿no? Y ustedes están trabajando en eso, ¿no? En mejorar el contenido de materia orgánica en el suelo, pero con materia orgánica procesada, como son los bioles, por ejemplo, si que usan, o como es los compost o los humus de lombriz, ¿no? Si se interesan, por ejemplo, dense un paseíto por el abasto, ¿no? Y pregunten, digamos, los precios y los productos que se ofrecen ahí en base al compost, a la materia orgánica, humificada y qué sé yo. Y van a ver que es una interesante actividad económica, ¿no? A pequeña escala. Ahora, cuando ustedes se meten a gran escala, también es interesante. Claro que ahí hay que hacer un poquito más de ciencia, ¿no? Porque no solamente es meterle estiércol a la lombriz, sino que hay que ya manejar, hay que aplicar maquinaria, hay que tener mejor control, ¿no? Pero si uno lo hace, pues cosecha, digamos, los beneficios de esto que es materia orgánica.
Bueno, jóvenes, entonces, esta es la información. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta sobre la información presentada. Pues adelante, les escucho para poder complementar. Ingeniero, disculpe. Sí, dígame. Una pregunta entonces, en la página que usted nos recomendó ayer de umitech.com, creo que se llamaban, ¿no? Ahí está todo lo que es, o sea, todo lo referente a la materia orgánica y al humo, o es solamente el puro humus. Es solo humus. Eh, a ver, ahorita que estoy en el internet, a ver, vamos a chequear Unitex. No sé si lo han visto, ¿alguien lo vio eso? ¿Lo vieron o no? ¿Nadie lo miró? Ya, bueno, pero a ver, acá está umitex.com. Bueno, aquí están. Lo voy a compartir mi pantalla para que ustedes lo puedan ver. Ustedes entran al internet, hay videos de todo, ¿no? No, no va por ahí, va por este entonces tu pantalla completa. Ya. Entonces ahí verán ustedes, ven el internet, ¿o no? Ven el Google. Sí, ingeniero, se ve. Sí, Ya. ingeniero. Aquí está, ¿eh? Aquí están los productos de Umitec. Líquidos, pero esto está relacionado al humus nada más, ¿no? Hay en España, pero la empresa es aquí están, todos los productos de Umitec. ¿Mm? Extracto húmico, todo esto son Umitec, mucha tremenda propaganda ahí, pero ahí está. Entonces ustedes ingresan a cualquiera de estos links y van a encontrar cómo procesan, cómo lo industrializan, ¿no? Hay videos de presentación de cada uno de estos productos. Y entonces, pero es basado a humus. ¿Por qué basado a humus? Porque se entiende que ya es materia orgánica estable, ¿no? No, justamente ellos sacan el humus a partir de yacimientos de humus, ¿no? O sea, lo que nosotros llamamos la leonardita. ¿Sí? Entonces ellos han identificado yacimientos de leonardita y ellos extraen de ahí como si fuera un mineral. Y después lo industrializan, ¿no? Y sacan este tipo de productos, ¿no? Ahí está, ahí la página, si entran ustedes a la página oficial, ahí van a ver hasta los efectos en el medio ambiente, cómo hacen, cómo utilizan. Es interesante eso, pero es sobre el humus, no es sobre la materia orgánica. Por eso que, a ver, ¿por qué van al humus directamente ellos? Esto es así. Por ejemplo, nosotros tenemos un cultivo, ¿no? De lo que sea. Y le echamos estiércol. Mucha gente cree que el estiércol le va a favorecer al cultivo. Y no es así. ¿No? Entonces, ese estiércol que le han agregado al suelo tiene que pasar un proceso de mineralización. Y dependiendo de las condiciones físicas y químicas, ¿no? Perdón, condiciones edafológicas y biológicas y climáticas del lugar donde se ha agregado ese estiércol, va a durar más o menos tiempo la mineralización de la materia orgánica. Entonces, ¿no es cierto? Hay una idea errada de decir, voy a agregar estiércol al suelo cuando estoy cultivando ya y que el cultivo va a aprovechar eso. No, no es así. El siguiente cultivo, ese cultivo recién va a aprovechar lo que uno está agregando. Por ejemplo, hoy que es octubre, agrego materia orgánica y hago mi siembra de maíz y a mi maíz, digamos, va a salir en 3, 4 meses. Entonces, cuando más necesita la materia, cuando más nutriente necesita o cuando más materia orgánica necesita el suelo de la planta, la materia orgánica va a estar en proceso de descomposición, el estiércol va a estar en proceso de descomposición.
Entonces no va a aprovechar mucho este maíz que vamos a sembrar. El siguiente cultivo, la siguiente campaña, sembramos maíz, ese maíz es el que va a, digamos, tener el beneficio, ¿no? Por eso que lo que siembran papa, por ejemplo, en Cochabamba, aplican harto estiércol, ¿no? De oveja, de ovinos, ¿no? Pero aplican cada vez que siembran. Y la verdad que no entienden, ¿no? Se les dice, no es así, no es así, pero bueno, ya es su costumbre, ¿no? Y contra las costumbres a veces es un poco difícil luchar. Entonces ellos aplican el estiércol, el guano que ellos llaman, cuando están sembrando la papa y claro, sacan papas tremendas, ¿no? Pero claro, ellos dicen, si no aplico, no voy a sacar esa papa. No es así. Lo que pasa es que como están aplicando cada vez que siembran, entonces, claro, lo que yo estoy aplicando hoy lo voy a cosechar recién en la siguiente siembra. ¿Y por qué me sale ahora buenas papas? Claro, porque ya hace 4 meses tú aplicaste materia orgánica, ¿no? Esa es la lógica. Y eso está probado, ¿no? El problema es que cuando uno entra a productores, digamos, que ya tienen las costumbres bien enraizadas, es un poco problemático hacerle cambiar, ¿no? Pero bueno, es así el funcionamiento. Y entonces por eso que, digamos, la mayoría de los fertilizantes orgánicos y qué sé yo, enfocan al humus, ¿no? No tanto al proceso de decomposición de la materia orgánica. Y estos de Humité han ido mucho más allá. Dijeron, bueno, vamos a ver, la materia orgánica en que en algún momento hubo en algún lugar bastante aquí en nuestro planeta, tiene que haberse mineralizado, ¿no? Y claro, mucho de eso se ha transformado en petróleo, pero algo no se ha transformado en petróleo. Y habrá entonces por acá, tiene que haber, y entonces han descubierto en colonias, ya les dije eso, en Alemania, un tremendo yacimiento de este mineral. Y entonces lo explotan como un mineral. Y claro, ya es humus, ya no tienen que ocuparse de hacer descomponer nada, ya está eso estable. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿Hay otra pregunta? Bueno, como no hay, entonces yo creo que ya terminamos. Entonces ya con esto terminamos ya el contenido para el primer examen parcial. Entonces el primer examen parcial lo vamos a dar el próximo miércoles, ¿ya? ¿Qué fecha es el próximo miércoles? A ver, vamos a ponerle fecha y hora. El próximo miércoles que es 19. Ya el 19 de octubre vamos a dar nuestro primer examen parcial. ¿Listo? En hora de clase, así que por favor, espero que estén los 50 y pico estudiantes, porque normalmente a clases, tanto virtual como presencial, asisten un promedio de 25 estudiantes, ¿no? O sea, quiere decir que la mitad ni siquiera se aparece, pero bueno, razones tendrán. No se olviden que la universidad es libre, ¿no? Libre de venir o no a las clases. Bueno, entonces, si no tienen ninguna otra consulta, pues ahí quedamos y nos veremos el próximo miércoles a la evaluación. ¿Listo? Bueno, que tengan buenas noches y un buen fin de semana. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Inge. Chao, Pero chao. ingeniero. Chao, chao.